Macri terminó siendo el fusible de Marcos Peña y así mira cómo le fue en las PASO. Cristina me parece la encarnación de la irracionalidad económica. Choripán, $1, negro, basta. La gente eligió el dólar. Hoy, en Algo que Contarte, uno de los economistas más polémicos de la Argentina, Javier Milei. Estamos con Javier Milei, economista, mediático, para charlar de economía, de política en estos días tan calientes, pero para tratar de conocerlo un poquito más. Javier, gracias por favor, este tiempo. Es un placer, Carlos, estar aquí. Vamos a arrancar por los orígenes, que alguna vez has comentado en algún lado, pero es algo de lo que habitualmente no hablás. Javier, ¿dónde naciste? ¿De dónde venís? ¿Cómo nace Javier Milei? Pero no el Javier Milei economista, el mediático. El bebito, ¿cómo nace? Bueno, yo digamos, cuando nací, mi familia vivía en Palermo. Ajá. Después nos mudamos a Sáenz Peña, ya cuando estaba mi hermana, y gran parte de mi infancia pasó en Sáenz Peña y la otra parte ya en Devoto, Villa Devoto. Ajá. ¿La primaria la hiciste? La primaria y la secundaria la hice en el Cardenal Copelo, o sea, justamente en Villa Devoto. Ajá. Y fue un evento divertido. Yo siempre en general me divierto bastante con todo lo que hago. ¿Y qué hacía tu familia? ¿Qué hacía tu viejo, tu madre? Bueno, mi papá es el caso, digamos, de lo que uno podría llamar el sueño americano, ¿no? Porque es alguien que empezó de muy abajo. Sí. Los padres de mi papá se separaron cuando mi papá tenía 2 años. ¿Tus abuelos? Sí. Y básicamente ellos... mi papá empezó a trabajar a los 3 años, haciendo algunas cosas, y ya a los 5... ¿Pero cómo puedes trabajar a los 3 años? Sí, porque ya lo llevaban digamos, mi abuelo tenía frutería, verdulería, y él ya estaba ahí, lo hacían hacer no sé qué cosas. Claro. Y a los 5 años él ya acompañaba al tío a hacer la entrega de los pedidos. Sí. Y como es, porque en esa época no había ascensores, entonces él siendo chico, digamos, cargaba con los pedidos y los llevaba. Y bueno, y después, ya más grande, empezó a trabajar en una empresa de colectivos, que en ese momento era la 111. Después pasó a trabajar en la 21 y ahí... Primero se compró medio colectivo, después un colectivo y bueno, después terminó teniendo 6 líneas de colectivos. Ah, mirá. O sea, digo, al margen de la pésima relación que yo tengo con él. Sí, en algún momento... Digo, sí, yo no me hablo con él, o sea, yo tengo, digamos, o sea, profundas diferencias, pero eso no quita de que le valore que es un tipo que toda su vida se rompió el lomo laburando. Sí. Y en base a tanto esfuerzo logró, digamos, construir una posición económica. O sea, después yo puedo tener distintos problemas con él, pero eso no quita de que yo le reconozca que ha sido un laburante feroz, ¿no? Y mi mamá, o sea, se encargaba de los quehaceres domésticos y de tener que lidiar con mi hermana y conmigo, en especial conmigo. Digamos, porque mi hermana la verdad que es una santa. Pero reconozco, digamos, la complejidad que ha sido siempre tratar conmigo. ¿Y en algún momento leí por ahí que te dedicaste al fútbol, al deporte? Sí, yo, digamos, empecé a jugar al fútbol cuando estaba en el colegio primario. Y como había algunas cuestiones que me parecían que eran impropias, en el trato a chicos, o sea, robar está mal y robarle a chicos está peor. ¿Cómo es eso? Y porque vos cuando
haces cosas para torcer resultados y robarle a los chicos está mal. O sea, robar está mal, pero robarle a los chicos es peor todavía. Entonces decidí no jugar más en el colegio y me fui a jugar a donde se jugaba el fútbol de verdad. Sí. Empecé a jugar en cancha grande en Yupanqui, o sea, en cancha de 11. Sí. Y bueno, nada, y después me fui a jugar a Chacarita y durante los 17, 18 años estaba con el plantel profesional. De Chacarita. Exactamente. ¿Y ahí se te cruzaba por la cabeza estudiar economía o te imaginabas que ibas a terminar haciendo lo que terminaste haciendo? Mirá, yo decidí ser economista a los 11 años. Sí. Cuando estalló la tablita cambiaria, el programa de la tablita cambiaria de Martínez Dios, que en realidad en ese momento estaba Lorenzo Sigot, Sí. que dijo: el que apuesta al dólar pierde. Pierde. Sí, frase tristemente célebre que muchos políticos la utilizan cuando quieren estafar a la gente. Y ahí, al ver el fenómeno de redistribución del ingreso, digo, gente que estaba bien pasó a estar mal, gente que estaba mal de repente sacó la cabeza arriba. Y digo, Claro. Cuando vi todo ese despiole, dije, bueno, nada, algo acá anda loco, y ahí ya a los 11 años me interesé por la economía. Sí. Y me fanaticé con la economía a los 18 años. Sí. En la hiperinflación, yo recuerdo que en ese momento todavía no existía el código de barras. Sí. Había unas chicas que usaban tiqueadoras, o sea, eran como una suerte de pistolas y te iban remarcando los precios. Sí. Y en ese marco, yo me acuerdo que un día la acompañé a mi mamá al supermercado, y mientras que mi mamá estaba tratando de ver qué compraba o no, yo estaba apoyado en el carrito y veía que pasaban las chicas retiqueando, subiendo los precios, y veía que la gente se tiraba sobre la mercadería. Entonces dije, pero ¿cómo si cuando los precios suben la cantidad demandada baja? Entonces dije, o soy un idiota, que no entiendo nada de lo que estoy estudiando, o hay algún problema con la teoría económica. Y eso me generó un shock tan fuerte en la cabeza que yo estaba en el plantel profesional de Chacarita, dejé de jugar al fútbol y me dediqué a estudiarla. O sea, lo llamo la solución de dignidad. Sí. Y fue tanto lo que me obsesionó el proceso de la hiperinflación que a los 20 años escribí mi primer artículo académico, que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. ¿Qué componente, qué fenómeno, ¿no? el de la inflación, y qué componente tiene monetario, que claramente lo tiene, y qué componente tiene de expectativas también y de cuestiones que no tienen que ver nada más que con la base monetaria, con la política monetaria? ¿Cómo describirías el fenómeno de la inflación? Casi como que me estás provocando. No, a ver, ni el extremo de Kicillof, que dice que no tiene un componente monetario, me parece que en eso no estás de acuerdo. A ver, digamos, nadie... No es solo un fenómeno no. monetario, ¿o sí? Te pregunto, no te provoco. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Pero las expectativas no tienen ningún rol. Las expectativas impactan sobre... Yo creo que achicamos el problema para entenderlo. No te calentes, para entenderlo. Yo soy un almacenero, ¿no? Que vende cosas y tiene que reponer mercadería. Más allá de la cuestión monetaria, mi cabecita funciona en que ante el temor de no poder reponer al precio que me viene, entonces subo un poquito el precio para cubrirme de la reposición de la mercadería, y entras en una cuestión que no solamente va por ahí, pero también afecta un poco, ¿o no? No, porque si no te lo valida la demanda. Sí. Digamos, vos podés poner el precio donde se te dé la gana, y si nadie te lo paga, no va a ser precio. Vos tratá de explicarnos, o explicarle a una persona que no entiende nada, ¿cómo es el fenómeno de la inflación? A ver, por eso, vamos por parte. Sí. El primer punto, sobre la estupidez de Kicillof, que no es un fenómeno monetario. Sí. Si él cree que la inflación no es un fenómeno monetario, igual que la manga de impresentables que lo rodean, mi argumento es el siguiente: si creen que la inflación no es un fenómeno monetario, que me demuestren que puede haber inflación en una economía de trueque. Claro. Todavía no lo pudieron hacer. Y no lo van a poder hacer. ¿Ok? Sí. Primer punto, porque eso es una cuestión de índole técnica.
que las funciones de exceso de demanda son homogéneas de grado cero. Es decir, dependen de precios relativos. Entonces, cuando un precio sube, inexorablemente el otro baja. Y con la inflación suben todos los precios. Y para que todos los precios suban, significa que hay algo que está perdiendo valor, que es el peso. Sí. Es decir, la suba de precios es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. El primer punto. Sí. Ahora te lo voy a explicar de otra manera. Más fácil. Suponete que nosotros estamos en una economía donde hacemos transacciones en monedas de oro. Bien. ¿Sí? Tenemos oro, vamos aquí, hacemos transacciones en monedas de oro. Y acá hay dos cuestiones, hay una técnica y una de índole moral. Sí. Y me parece mucho más importante la moral que la técnica, que es una cuestión, un subproducto. ¿Qué opinarías si yo de repente consigo convertir el plástico en oro? O sea, soy un falsificador. Sí. ¿Qué opinarías de mí moralmente? Sos un ladrón. Soy un chorro si hago Sí. eso, ¿no? Es decir, si yo agarro el plástico y lo hago Sí. pasar por oro. Eso sería, para ir entendiendo, sería la maquinita. Lo bueno de hablar con personas inteligentes es que se van anticipando los resultados, digamos. Pero vamos a este punto. Entonces yo ahora convierto el plástico en oro, pero es plástico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tiro el oro adentro de la economía. ¿Qué va a pasar con el precio del oro? Si cae el precio del oro. Es decir, que todos los bienes ahora expresados en unidades de oro suben. Claro. La inflación es siempre, en todo lugar, un fenómeno monetario. Ahora, quiero ir sobre la cuestión moral. Ya sabes ahora que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Sí. Hay un libro que se llama 4.000 años de control de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? ¿Y sabes qué te muestra? Que desde el 2800 a.C., la quinta dinastía de los sumerios en Egipto, Sí. nunca funcionó los controles de precios y siempre, digamos, el problema fue la emisión monetaria, sí, o algo que funcionara como dinero o algo que utilizaron y lo falsificaron o hicieron algo por el estilo. ¿Ok? Yendo de ahí para adelante, con esa historia tan rica y contundente, ahora ya sabemos que es un fenómeno monetario y ahora vamos al tema de la falsificación. ¿Quién es el único que puede falsificar moneda y hacerla idénticamente igual a la que ya estaba? El Banco Central. Okay. La Casa de la Moneda en términos operativos. Ok, está bien, pero es el Banco Central. Sí. ¿Y el Banco Central en favor de quién lo hace? De los políticos. Es decir, el Banco Central es un mecanismo por el cual los políticos estafan a la gente. El impuesto inflacionario es un impuesto no legislado, es un robo. Es decir, es una inmoralidad. Digamos, lo que pasa es que como las basuras esas que están en el Congreso no nos representan, en realidad se representan ellos mismos. Sí. En el fondo, digamos, ellos, o sea, la inflación no les parece mal, porque en realidad son ellos los que se benefician, porque la inflación genera una redistribución del ingreso también. Entonces, ¿cuál es el punto central? El punto central es que es un mecanismo de estafa. Y vos fíjate esto, ¿podríamos decir que Argentina nació como país en 1860? Sí. Digo, con la Constitución de Alberdi adaptada. Ponele. Bueno, en 35 años Argentina se volvió el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Es decir, de ser un país de bárbaros, nos convertimos con el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Fuente Angus Madison. Listo, basta, nada que discutir. ¿Sabes de cuándo es el Banco Central? De 1935. ¿Y es el culpable de todos los males? No, no estoy diciendo, estoy yendo a los hechos. O sea, con lo cual vos llegaste a ser el país más rico del mundo, estuviste entre los 5 mejores y no tenías Banco Central. ¿Sí? Ahora, el Banco Central se creó por 40 años. O sea, lo tendrían que haber cerrado en 1975, todavía sigue. Y vos sabés que cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Si vos eso lo corregís en la historia económica argentina, desde que hay Banco Central, ¿sabés cuánto deberíamos tener de PBI per cápita? El mismo que Estados Unidos. Vos cuando planteás destruir al Banco Central, después te voy a preguntar en la obra de teatro buenísima que hacés. Literalmente. No es una metáfora, reventás. Es literal. Sí, ¿eso implica dolarizar totalmente la economía? No necesariamente. ¿Es conexo eso? No. ¿Y cómo haces? En realidad es la moneda que elija la gente. Lo que pasa es que el argentino ya eligió y es el dólar. Bueno, además el patrón de intercambio mundial. Sí, bueno, está bien, pero la gente también podría elegir el renminbi, o sea, la moneda china, que se conoce vulgarmente como yuan, o podría elegir el euro, podría elegir el real, que se le dé la gana. O sea, no tengo por qué
decir yo qué moneda va a elegir. Ahora, a la luz de la historia argentina, lo más probable es que elija. Sí. Ahora, pero esto también es interesante porque hay algunos que, fíjate esto, es interesante porque cuando nosotros salimos con esta discusión con Giacomini, nos dijeron que estábamos locos. Sí. Entonces hablaban de la política monetaria óptima, lo cual es un disparate, la política monetaria óptima, porque si la inflación es un impuesto y el impuesto es un robo, no hay nivel óptimo de robo. A ver, ¿por qué? Porque si yo te digo, mira, ¿vos estás a favor de la vida? ¿De respetar la vida de otra persona? Sí. Ok. ¿Estás en contra de asesinar a otra persona? Entonces, bueno, entonces estamos de acuerdo que respetar la vida está bien, que el asesinato está mal. Ah, no, bueno, pero hay un nivel óptimo. ¿De qué? ¿De tortura? ¿Me estás jodiendo? O sea, con lo cual no existe eso de la política monetaria óptima. O sea, es una mentira. Punto 1. Punto 2. Después, como la cosa se está complicando, empezaron a pesar convertibilidad. Pero la convertibilidad ya la arruinamos. La convertibilidad conceptualmente es mejor que la dolarización. Sí. Porque como vivimos en una economía de políticos chorros que te quieren manotear o se pueden generar corridas, te permitía dar redescuentos. Entonces, por ejemplo, durante el tequila, fin del 94, sí. Durante el 95, Roque Fernández, presidente del Banco Central, Carlos Menem, presidente de la Nación, se manejó una corrida tremendamente complicada, sí. Y se la resolvió exitosamente. Obviamente que con los inútiles de los radicales en el 2001, digamos, o sea, obviamente que no hay nada que se pueda hacer. Sí. Digo, o sea, pero la dolarización en ese contexto es peor que la convertibilidad, porque llegas a tener ese problema, no puedes emitir dólares. Sí. Frente a eso, lo que proponemos nosotros con Giacomini, sí. Es mucho más abrupto. Sí. ¿Por qué? Porque decimos, mira, el peso no lo queremos porque es un mecanismo de estafa. Entonces, lo que queremos es erradicar el peso, pero esto no puede ser independiente de lo que vos hagas con el sistema financiero. Porque si vos tenés una corrida no tenés cómo bancarlo. Sí. Entonces lo que decimos nosotros es, primero vamos a una banca Simon, que es un sistema anticorrida. Sí. Es decir, separás el almacén de valor, o sea, suponete, no sé, vos querés guardar la plata. Sí. Te cobran un fee anual. La plata está siempre ahí. El día que vos la querés llevar, Carlos, está. Sí. O sea, por ejemplo, querés ir, vas a la caja de seguridad y te sacás una foto con los frankis, los olés, sí. Los acariciás, le das besos, pero están ahí. Sí. Te cobran un fee, pero están ahí. Sí, pero eso atenta contra el desarrollo, porque ¿cómo hay crédito si los dólares no circulan? Pero eso no, porque si es caja de seguridad, si vos no querés que lo presten, sí. Vos lo querés tener disponible, es cash. Para vos eso es cash. Sí. Es decir, es digamos, prestar esa plata que vos la querés mantener como cash, es avanzar sobre tu derecho de propiedad. Es un delito. Punto 1. Punto 2. Si ahora vos querés ganar tasa de interés, sí. Ok, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Entonces ahora, digamos, vas a ir a la banca de inversión. Entonces, ahí los fondos van a tener relación renta-riesgo. Si vos fuiste a un fondo que hizo malas inversiones, perdés vos, pero no pierde toda la sociedad. Con lo cual ahí se acaba la chance de las corridas. No hay más corridas. Se acabó. Entonces, una vez que tenés un sistema anticorrida, vamos a un sistema de banca libre. O sea, los desregulo. Sí. Entonces, si ahora vos hacés macana, vos quebrás banco y tu reputación se destruye. ¿Y eso? Wait a minute. Sí. Una vez que hacemos eso, vamos a un régimen de competencia de moneda. O sea, la gente va a empezar a elegir qué moneda hacer las transacciones. Obviamente no va a ser el peso. Sí. ¿Sabes que el otro día es genial? Un tipo, digamos, o sea, me pasaron una foto de un tipo que vende choripán. Sí. Choripán, $1, negro, basta. Sí, sí. La gente eligió el dólar. O sea, lo más probable es que elijan el dólar. Una vez que quede claro cuál es la moneda que eligieron, agarrar los activos, los liquidás contra los pasivos monetarios, ¡pum! No. Se acabó, dolarizaste. ¿Qué país hace al menos algo parecido, si existe algún país, a esto que estás planteando vos? Los paraísos fiscales. Digamos, Bermudas, Bahamas, digamos, tienen estos sistemas de banca libre, sí. Y, digamos, y operan de esta manera. Al margen de esta cuestión de la... Pero se acabó la inflación ahí. Sí. Que me vengan a decir que es multicausal cuando no haya más pesos. Javier, vamos a un poquito de política. No, yo no sé qué he entendido en política. No, bueno, pero ¿qué se conecta con la economía todo el tiempo? ¿Qué le pasó a Macri? ¿No pudo, no quiso, no supo? ¿A Macri al sistema de gestión? O a Marcos Peña. ¿Quién es el presidente? ¿Cómo te agarrás con Marcos Peña? Bueno, digo, ahora salió un trabajo de Sturzenegger que prueba lo que yo dije sistemáticamente, sí. Acerca de ese inútil. Sí.
Bueno, Marcos Peña, que es Macri para muchos. Una vez un ministro, que ya no es ministro, me dijo que Marcos Peña era el dueño de Macri. Obvio. Era imposible, un colega tuyo. Bueno, así le fue. Que era imposible. ¿Sabes qué? Mirá, todos... Que era imposible pensar a un Macri sin Peña. A ver, vamos a poner... ¿Qué pensás de ese? Bueno, de ese se ejemplo? supone que los ministros son fusibles del presidente. Sí. O sea que Marcos Peña, como jefe de ministros, también es fusible del presidente. Y sin embargo, Macri terminó siendo el fusible de Marcos Peña. Y así, mira cómo le fue en las PASO. No pudieron, no quisieron. No, son unos inútiles, son unos incompetentes y además son soberbios. ¿Vos decís que lo del gradualismo quizás fue por temor a no poder manejar políticamente un shock? No, de incompetencia. De incompetencia porque la evidencia empírica está a favor del shock. Todos los programas de shock del 52 en adelante, salvo el 59, fueron expansivos en actividad, en empleo, mejoró el salario real y cayó la inflación. Todos los programas gradualistas terminaron mal. O sea, hay una cuestión de índole empírica. Sí. O sea, ya no es un problema de preferencia. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes cuál es la diferencia entre el shock y el gradualismo? Que cuando vos haces shock, sí, golpea fuerte sobre los políticos y favorece al sector privado. El gradualismo es justamente lo opuesto. No tocas a los políticos, claro, y cargas todo el ajuste sobre el sector privado. Y como el sector privado es el que genera riqueza, por eso siempre termina en crisis. Javier, ¿cómo es hoy la situación económica real? Digo, si vos tenés que asesorar a un inversor que tiene plata en Argentina, que tiene bonos. Están felices los que asesoré yo. Está bien. Están todos felices, estaban todos enlechugados afuera de Argentina. A mí, bueno, pero para el que está acá. Lo siento, quizá le dieron bola a ese aparato que decía, muy serio, decía, no, porque la mitad tiene que estar en pesos y la otra mitad tiene que estar en dólares y la mitad en dólares en títulos públicos. Sí. Bueno. Fuiste mío un verano. Nos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente, Javier, pero la última de política. ¿Cómo crees que, si uno es hasta matemático, ¿no? Lo más probable es que Alberto Fernández sea el próximo presidente. ¿Cómo ves un futuro gobierno de Alberto? ¿Lo ves muy kirchnerista? ¿La ves a Cristina a un costado? No como te gustaría, sino tu olfato de estar cerca del poder, entiendo que has chateado con él. ¿Cómo ves ese gobierno futuro de Alberto? Yo tengo una muy buena opinión de Alberto Fernández. Para mí es un tipo inteligente. Sí. Es tremendamente pragmático. Sí. ¿Integrarías un equipo de laburo con él, si te lo pide? No lo sé. Es una pregunta teórica. Sí. O sea, lo que yo sí estoy dispuesto es a cerrar el Banco Central. Sí. A como sea. Digo, y esa no es la solución de primer mejor para un gobierno peronista, eso está claro. ¿Pero lo ves diferente a Cristina o son todos no, para mí es muy diferente a Cristina. Sí. Cristina me parece la encarnación de la irracionalidad económica y en Alberto Fernández veo un tipo de un pragmatismo feroz a punto de decir, bueno, hay momentos para ser keynesiano y hay momentos para ser liberal. Claro. O sea, digo, con lo cual lo que te está diciendo Alberto es, mira, según el quilombo con el que me encuentro, voy a utilizar la caja de herramientas que voy a utilizar. Digo, yo considero que el keynesianismo no debería aplicarse nunca. Sí. Pero es un político. Claro. Con lo cual, digo, me parece un nivel de apertura mental infinitamente superior al de Cristina, que es cero. Porque Cristina, ¿qué dijo? Hay que erradicar el término neoliberal, lo cual además es una burrada. Porque liberal viene de libertad. Entonces no hay una nueva libertad o una vieja libertad. Es como que vos no podés estar medio embarazada. ¿Está o no está embarazada? Bueno, ¿hay libertad o no hay libertad? Bueno, entonces para mí la libertad es un valor supremo. Para ella es evidentemente un valor relativo, digamos, a las condiciones políticas. Pero es lo mismo para Palma Cané o para Marco del Ponto, para Banoli o cualquiera de los impresentables del Grupo Callao, qué sé yo, Culfas o no sé, o el impresentable de Álvarez Agis. Digo, me parecen todos impresentables. Vos de ahí rescatás a Nielsen nomás, del entorno de Alberto. Sí, al único que rescato es del entorno es a Guillermo. Sí. Yo soy amigo hace 15 años de Guillermo. Sí. Y no es porque Guillermo sea alguien que sea un experto en la teoría económica, sino porque es un gran gerenciador. La principal virtud que tiene que tener un ministro de Economía es ser un gran gerente.
Mirá que yo tengo de carrera profesional casi 30 años. Sí. Y te puedo asegurar que en mi vida jamás conocí un tipo con el ojo clínico para armar equipos de Guillermo Nielsen. O sea, esto es independiente que yo sea amigo. Porque yo soy amigo de otros tipos. A ver, tengo amigos que son keynesianos, así que imagínate lo que puedo opinar de ellos como economista. Claro. No sé si soy claro. Pero, ¿qué quiero decir? Que no es algo que tiene que ver con que soy amigo, es porque yo lo vi. O sea, de hecho, lo que hizo con la deuda fue increíble. Porque, si bien ahora es la segunda reestructuración más grande del mundo, pero fue la más compleja en la cantidad de títulos y monedas. Ahora, el punto es, si él llegara a ese puesto, la pregunta clave es, ¿en qué circunstancias? ¿Lo vas a contaminar del grupo Callao y demás impresentables o lo vas a dejar armar su equipo? Si armas su equipo, te la compro. Si lo contaminaste por el resto, va a ser un desastre como cualquiera, digamos, que tenga que lidiar con la gente esa que no puede dibujar un cero ni con un vaso. Javier, gracias. Placer, Carlos. Javier Milei, señoras y señores, nosotros nos reencontramos el próximo sábado por A24. Aterriza en Provincia Seguros y viaja. Asegura tu auto y hogar y suma hasta 10.000 millas a Aerolíneas Plus para volar a donde quieras. Llama al 0810-222-2444 o consulta con tu productor asesor de seguros. Acá con Mario. Acá con Gonza y Lu. Acá, como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá con Bauti. Acá está. Acá Salud. Cobertura médica integral. Disfrutá del invierno con las mejores recetas de Novillo Argentino, la mejor carne del mundo. Ahí vamos a estar, con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y Pesa Silo.